Muy bien, pues comenzamos este nuevo podcast del periódico Magisterio y hoy nos acompaña Aníbal Bogliazzini, creo que lo he dicho bien. Aníbal, pues bueno, tiene una larga trayectoria internacional en el ámbito de la educación. En primer lugar, bienvenido y muchas gracias Muchas gracias. por acudir a este medio. Y Aníbal, bueno, pues sobre todo le hemos llamado, luego hablaremos también de su experiencia, que como digo es larga en el ámbito de la educación, pero ahora acabas de publicar un libro que me parece muy sugestivo, el título es La escuela silenciosa, y se trata de un ensayo sobre el miedo, el silencio y la violencia invisible en la escuela, nada menos. O sea, abordas aquí en la escuela silenciosa uno de los temas que de alguna forma pienso que también es un poco tabú, que muchas veces no se toca, ¿no? Aunque evidentemente la escuela es un microcosmos que reproduce de alguna manera lo que sucede en la sociedad. Entonces, pues obviamente pues cierta violencia, sobre todo la forma más conocida de violencia en la escuela es el bullying, pero tú no tratas tanto el tema de la violencia escolar como una violencia eso, silenciosa, soterrada, que está presente en las escuelas, digamos, en el modelo cultural o modelo educativo que tenemos y que muchas veces no sale a la luz, ¿no? Quería que, si te parece, para comenzar esta conversación, me contases un poco cuál es el origen de este libro, qué es lo que te ha llevado a escribir La escuela silenciosa y que, bueno, nos digas un poco qué hay en el fondo de este libro y por qué, ¿no? O sea, abordar esta cuestión, si es que hay algo también biográfico que en tu trayectoria personal te haya llevado a escribirlo o incluso pues en tu relación con el sector educativo en tantos países que has recorrido, pues lo hayas visto. Pues una pregunta, espero estar al nivel de la pregunta, porque me parece muy bien y muy completa. Y también me parece un poco que abarca muchas cosas. Sí. Entonces, para un poco ponerla en partes, yo siempre estuve ligado a la parte educativa, desde mis inicios como estudiante en la universidad. Hice psicología, hice también sociología de educación Ujú. y a la vez también hice otras materias como bueno, historia y historia del arte y pintura. Entonces, cuando yo salí digamos, al mercado, era el año 88, venía pues con un máster y mi licenciatura, y pero me quería meter en los colegios, y ahí la figura del psicólogo en el colegio no existía. Entonces, pues, me hice profesor. Entonces, estuve como profesor varios años en Estados Unidos. Y de ahí observé sistemas que me empezaban a aparecer cosas que funcionaban en los sistemas educativos con los que yo estaba y otras cosas que se quedaban cortas y que me faltaban cerrar. Pero yo era muy joven, entonces no me daba cuenta, pero era yendo poniéndolo en un saco, digamos, de una manera. Entonces, bueno, pasa el tiempo. Trabajo en colegios con bastante prestigio, en particular en Washington. Trabajé muchos años que me ayudó mucho en un colegio muy interesante porque es muy rígido académicamente. Es donde va la élite de la élite. Chelsea Clinton fue ahí, fue mi estudiante. Las hijas de Obama, pero inclusive más allá, en los años 50 fue la hija de Nixon, cuando era vicepresidente Nixon. Entonces, es un colegio muy poderoso, pero además es un colegio cuáquero en donde y hay una forma muy cuáquera de todos los del sistema y de cómo se mueve. Y eso me ayudó mucho a complementar una cosa con la otra. La parte humanística con la parte académica fuerte es uno de estos que llevan todos los chicos a las colegios de Ivy Leagues y todo con un estrés tremendo detrás. De ahí he trabajado en otros tipos de colegios alternativos, pequeños, grandes, internacionales, con unas fuerzas y unos recursos tremendos. Y a medida que iba pasando mi trayectoria educativa,
se fue viendo que empieza una cosa que era muy pequeña al principio en los 80, que era como pues un allegado, era un consejero Ujú. de alguna manera, y todo lo de los problemas socioemocionales se derivaban afuera. Pero en algún momento, no sé exactamente, pero entre los finales de los 80 y los principios de los 2000, empieza a aparecer no solamente un equipo de orientación, sino un equipo de orientación apoyado con un equipo de psicólogos, Mm. ya en el colegio. Como yo era psicólogo, ahí pues entré en eso, dije yo, o me dijeron, oye tú, Sí. cuando ya estaba en Uruguay, en toda una trayectoria larga que no quiero ponerlo tanto como mi vida, pero yo estoy de repente en Uruguay, en un colegio americano, internacional, muy bien, de la elite, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando paso de ser profesor a ser psicólogo y orientador, y también orientador de acceso a las universidades y llevar toda la parte socioemocional. Y ahí empiezas a ver todos estos Y tipos de ahí, problemas. y ahí empiezo a ver y a encajar todas las cosas de que, em, que hay toda una fragmentación desde entonces. Estoy hablando del principio de los 80, de los 2000, Ujú. donde ya casi 25 años, Mm. donde hay toda una fragmentación que sigue cada vez más fragmentada entre los padres, los estudiantes, los profesores, la administración. Bueno, en 35 años, que es un poco la culminación de donde estamos ahora, Sí. en 35 años yo he tenido muchas charlas con estudiantes, con profesores, con padres, con la administración. He sido parte de la administración, he sido parte del profesorado, he sido, bueno, ahora soy padre, pero son pequeños y Ujú. todo, entonces también tengo este aspecto, pero nunca he escuchado ninguno de esas personas decir, ¿sabes qué? No te gastes, yo lo que quiero es lo peor para el estudiante. O sea, yo lo que quiero es lo peor para mi hijo, o yo lo que quiero es peor para mis alumnos. No existe, no está. Sin embargo, siempre está como por sabido que el profesor le va a echar la culpa a los padres y al entorno, el padre le va a echar la culpa al profesor y el profesor le va a echar la culpa a la administración y a los padres, y el estudiante queda colgado en el medio, echándole la culpa o, que es peor todavía, aprendiendo a echarle la culpa como una parte de cómo va a ser su vida, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eso es lo que, ya volviendo un poco a tu pregunta original, Reflejas en el libro, de alguna forma. el origen de aquí está pasando algo más Ujú. que cuando emerge en una cosa concreta, se viene un equipo, o sea, cuando, no sé, yo me caigo en la moto, viene un equipo y me rescata, Ujú. me cura, me tal y tal. Pero no hay toda una prevención de qué es lo que está pasando que se llega a ese punto. Nadie Entonces, se pregunta sobre el origen de eso que está pasando y que más o menos datamos en torno al año 2000, ¿no? Curiosamente antes no lo habíamos percibido. claro, exacto. Y hay una razón porque eso pasa, no es que no estaba antes y de repente pasa, Ujú. no ha sido una cosa mágica que de No, repente va, es porque hay toda una parte tecnológica que es obvio que tal. efectivamente. Eh, y todo, entonces, cuando empecé a poner todas estas cosas y vi que los colegios alternativos, y estoy hablando de extra alternativos como al estilo de Summerhill, donde los chicos si no quieren ir a clase no van, que tiene, o sea, todavía sigue funcionando, lo lleva la nieta de ella es NIO, en Inglaterra, y tiene su éxito y su tal, pero desde ese tipo de colegios a colegios como el último que estuve en China, que es de toda China, que tiene muchos colegios internacionales, hay tres muy, muy internacionales y muy fuertes en sentido de liderazgo educacional. Uno es Shanghai American, otro es International School of Beijing, y el otro es Western Academy of Beijing. Y yo estuve con Western Academy of Beijing, que los recursos eran imponentes. Mi equipo de apoyo eran 12 personas, de los cuales 2 y medio
éramos psicólogos, Psicólogos. ¿entiendes? Entonces era tremendo. Y en cualquier modelo de ese tipo de colegios encuentras ese problema. Y seguía pasando ese problema. Entonces, a medida de que estaba en China, pues como tenía mucho tiempo, pues me tocó el COVID ahí, pues empecé a forjar esta idea, bueno, si hubiera un colegio, ¿cómo sería? Un colegio ideal, ¿no? Sí, ¿cómo sería? Porque lo que pasa es que hay muchos modelos fantásticos, Montessori, Steinberg, otros modelos, Emilia Reggio, o sea, otros modelos, otras estructuras, pero llega un momento en el desarrollo y cuando pasan a secundaria, que es donde yo me he formado, y mucho más en bachillerato, en la segunda parte de secundaria, que se disuelven. Entra el IB, que yo del IB desafortunadamente sé muchísimo. Del bachillerato. Claro, y es maravilloso para lo que se creó. Claro. Pero se creó en los años 50 para familias internacionales donde tenían un problema tremendo. ¿Qué hago yo con mi hijo de 17 años si estoy en Bélgica y me mandan a Argentina? Pues hay que hacer un bachillerato común a todos en todo el mundo para solucionar eso. Me matáis. Bueno, no pasa nada. Entonces es buenísimo, es muy exigente, prepara tremendo, tiene un componente de analítico brutal, pero es como McDonald's. Tú vas a un McDonald's en Rusia, quieres tu hamburguesa como te la esperas. Si no, no vas. Pues es igual. Entonces, de ahí, claro, ¿cómo hacer? Entonces, de ahí lo que salen son, en la parte alternativa o diferente de lo que queda, pues opciones en el que se pone la parte académica por la presión de los padres, de las universidades y tal, y como parche la parte socioemocional. Vale. No como parte del Claro, currículo, sino como un añadido un poco artificial, un poco superpuesto. Y como son bombas de tiempo, cada vez hay más. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Yo soy un colegio como UAB, tengo recursos, pues pongo más dinero. Y pongo más dinero y entonces empieza a crecer la parte de apoyo. Entonces, para los padres, genial. Oye, ¿tenéis parte de apoyo? ¿Qué parte de apoyo? Te muestro ya nuestras oficinas. Y son enormes, ¿entiendes? Entonces, claro, da una seguridad. Pero el problema sigue existiendo y está ahí, subyace a todo eso. Claro, pero el problema sigue ahí. ¿Y cuál es ese problema? Y el problema es que se le pide a los chicos hacer cosas a destiempo y lo primero que tiene que pasar en la adolescencia es un entendimiento de todos los componentes de lo que está pasando y por qué es lo que está pasando psicológicamente. De lo que les pasa a ellos, ¿no? Sí. Y entonces, que no lo entienden porque la adolescencia es un momento que tú no entiendes lo que te está pasando y entonces necesitas ese apoyo externo para que alguien te explique qué te está pasando. Correctamente. O sea, sin traumas, sin... Sí, forma parte de la maduración personal. Pero también mostrárselo a los padres, que tienen que pasar de ser un eje externo a involucrarse. Claro. Y con todo lo bueno, lo malo. Y de la administración también, y de los profesores también. Entonces, crear una comunidad. Entonces, eso me llevó a comunidades. Comunidades en sí, en general. ¿Comunidades de aprendizaje o comunidades sociales? Comunidades humanas. Es más, me fui hasta comunidades primates. A fin de cuentas, es lo que somos, primates gigantes. Y nos comportamos como tal, algunos más que otros, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Está comprobado sociológicamente y antropológicamente que los primates gigantes somos seres colectivos, pero no colectivos al albedrío. No solamente nos podemos conectar y tener relaciones importantes, o sea, significativas. Se me va mucho al inglés. No te preocupes. Significativas cuando al ratio o al número de 150 individuos por persona. Entonces, si tú ves, sí, es verdad,
Es una pregunta. Es como si es verdad que para tener una educación profunda tiene que haber una relación humana, si es eso verdad, que yo creo que sí lo es, ¿cómo voy a tener un colegio de 100, de 1.200 estudiantes o de 500 estudiantes más los padres o de esto si no es imposible? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos los colegios, Estados Unidos, Panamá, México, Colombia, Uruguay, España, Tanzania, China, Croacia, Bélgica, que son los que conozco, todos hay fragmentación. ¿Qué pasa? Pues el humano se conecta. ¿Con quién se conecta? Con su equipo. Con sus afines. Con sus, entonces aparecen las pandillas o las bandas urbanas dentro del colegio. Cuando yo estaba creciendo en octavo de GB, no importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba aquí, tú estás allí, pues muy bien. Convivíamos todos y teníamos los resortes para afrontar esos problemas, ¿no? Exacto. Hoy nos falla algo, no sabemos qué es, o yo no lo sé por lo menos. Bueno, lo que es muy interesante, porque ya Foucault, Michel Foucault, lo explicó, él lo explicó más sobre las cárceles, pero es lo mismo. Tú vas a una cárcel y generalmente en la cárcel no hay conflicto hasta que una de las pandillas que se crean de estos grupos se mete con la otra. Y para meterte con la otra, antes, en el colegio, en las te tenías que involucrar en la otra. Tenías que ir a espiar o tenías que... entonces se creaban esas cosas. Muy pocas veces pasaba. Pero ahora, con la tecnología, está en la mano. O sea, yo estoy aquí en mi esquina y estoy viendo que 2 cuartos más allá están los otros que están diciendo cosas sobre mí o sobre mi amigo, sobre mi equipo. Es una bomba de tiempo. Entonces, por supuesto que ha incrementado el bullying. Porque entonces eso ya pasa porque yo no es que lo desconozco, conozco a esta persona. Además, ya por ente físico, con esto no lo condeno, el otro está deshumanizado. Es una cosa que no... Yo no tengo empatía con ellos, yo no ¿entiendes? Sí. Es muy fácil atacar. Y esto es lo que ha pasado. A través de todo esto, perdóname, eso por lo que yo empecé a pensar cómo abstraemos esto, vemos cómo funciona y tratemos de diseñar algo que pueda funcionar. Y como el problema es que cuando alguien ha tratado de hacer eso, lo que sufre es la parte académica, entonces automáticamente elevan la parte académica, y cuando elevas la parte académica no lo puedes hacer sin y a la misma vez cuidando al individuo. ¿Por qué no lo hacemos diferente? Primero se cuida al individuo, se protege, se le dan las herramientas a los padres, al estudiante, a los profesores, a todo, y después pones la parte académica y lo puedes hacer tan riguroso como quieras. Claro. Pero uno tiene que ir primero del otro. Ajá. Tú priorizas la parte socioemocional para crear tu modelo ideal, digamos así, de colegio, que es un colegio pequeño, sí, en unas dimensiones de alumnos, de padres más pequeño, y entonces diseñas, por así decirlo, la parte del currículum, si se puede decir así, socioemocional, y después pones ya la parte académica. Y lo que faltaba y lo que falta es, bueno, muy bien, muy bonito, ¿cómo? Claro. O sea, ¿cómo enseñar empatía? Eso está muy de auge. Bueno, sí, empatía, pues sí, celeste y tal. Y en toda mi investigación de muchos años, me he dado cuenta que la que he encontrado no quiere decir que no haya otras, no quiere decir que sea la única, claro, pero la única que yo he encontrado que es eficiente y ayuda en todos los sentidos y es muy difícil de ir en contra, si lo va a hacer, es el trabajo de un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg con la comunicación no violenta. Vale. Entonces,
rescatamos la comunicación no violenta, enseñamos que para ser empático uno no puede ser empático si no es empático con uno mismo, enseñamos que todos los humanos hay 9 necesidades emocionales que todos las tenemos, todos. Las dos más, no son iguales, pero las dos más grandes de las 9 es el amor, el sentirse amado, querido, y el poder dar amor y quererse. Y el segundo, obvio, es la sustancia, comer. Comer, beber, todo eso. Y esas son las más grandes. Y después hay otras que llegan hasta 9. Y entonces es enseñar a la comunidad, padres, alumnos, administración, profesores, cómo se funciona dentro de la comunicación no violenta. ¿Qué es? Esto es lo que está vivo en mí. Esto es lo que de las 9 dimensiones. Sí, de las 9 necesidades, esta es la que no se está trabajando, que me cuesta, o sea, que no se está, en inglés, is not being met, o sea, no se está realizando. Sí, entonces tengo un conflicto interno que ni siquiera yo lo sé. Y cuando yo sé lo que está vivo en mí, me pongo a disposición, lo articulo y me pongo a disposición de lo que está vivo en ti. Entonces yo no me dejo de lado, que es generalmente lo que sufre. Claro, y es generalmente lo que le pasa cuando uno es empático y da. Tarde o temprano, salta el ego, que lo llevamos todos, y dice, oye, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Entiendes? Sí, tanto preocuparme de los demás y yo qué. Claro, entonces es darle la vuelta. Yo primero, es como cuando vas en un avión. Primero tú te pones la mascarilla y después se la pones al niño. ¿Por qué? Porque el niño te puede pegar una patada, porque puede tardar demasiado. Entonces, primero eso. Primero, ¿yo estoy en condiciones de ser empático? Vamos a ver. Entonces, sí, y trabajo con eso y después... Y entonces sí hay todos unos modelos pues de cómo se piden las cosas. ¿Y eso te funciona? ¿Lo habéis ya aplicado? ¿Te está funcionando? Sí, funciona muy bien. No en el colegio. Ahora tienes un proyecto que todavía estás... Porque no ha empezado, pero sí funciona muy bien y ha funcionado en colegios en relación a conflictos, en relación a conflictos de... Por ejemplo, hice mucho trabajo con eso en Croacia. Croacia recibe una cantidad enorme de gente muy pudiente de Kiev, de Ucrania, con la guerra, pero en el colegio había un sector de gente, de familias rusas, también pudientes. Entonces las familias, obvio, se dejaron tranquilos, o sea, no es que... Pero al nivel de los niños, pues porque estos niños vienen, no tanto de los rusos, porque ya estaban antes, pero los chicos ucranianos vienen con algún bagaje fuerte, ¿entiendes? Entonces, y además que los han sacado. O sea, o sea, te tienes que ir sí o sí. Entonces, creamos a través de la comunicación no violenta, pues talleres, información y dio muy buen resultado. También con ejemplos. Sé que mucha gente habla ahora del conflicto que pasa con Palestina e Israel, pero muy poca gente sabe que existen plataformas de grassroots, platforms de crecimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, uno que se llama The Parent Circle, que convoca a gente palestina que han perdido familiares en el conflicto desde hace 70, 80 años, con gente israelí que también han perdido familiares y tal. Y a través de escucharse y los unos a los otros, se crea esta sinergia de que todo está basado en no juzgarse, ver lo que ver. O sea, yo veo que está esto. Esta es mi observación. Veo que no has... No sé, mi hijo Daniel, por ejemplo. Veo que no has recogido el cuarto.
no te lo estoy juzgando, porque a lo mejor me parece bien que no lo hayas recogido, Ujú. pero lo veo. Porque una necesidad que tengo yo es que, me estoy inventando, pero aunque es verdad, aunque es que soy disléxico y para mí el orden es importante, tal, me gustaría pedirte una cosa, pedirte que recogieras eso. Y ahí empieza una conversación. Vale. Cuando uno hace una petición, tiene que estar dispuesto a que la otra persona le diga no, Claro. que no se acaba. Ujú. Hay una conversación. Sí, hay, Eso, hay pero una bueno, discusión, ¿no? Y entonces todo eso lo quieres llevar ahora a concretar, digamos, también en un proyecto que tienes aquí en Madrid de crear un nuevo colegio con sobre esas bases. sí, exacto. Ujú. Es un ¿Y colegio, cuál sería el proyecto un poco educativo que tienes es un planteado? colegio híbrido que va en dos fases. Primero es un colegio híbrido online presencial. Y la primera parte, que va a ser de septiembre a 6 meses o de septiembre a un año, es de esta siguiente manera. Los chicos entran en el colegio, hay como una reunión familiar, o sea, una reunión al principio del día donde se empieza el día. Esas Sí, son pero o sea, cosas importantes. perdón, ¿desde qué edad? Era eso. Desde las Y 14, ¿no? o sea, de 14 a 18 años. Ujú. Es un colegio americano, acreditado por Cognia, que es una de las 6 acreditadoras norteamericanas, Ujú. y ¿cómo es? Autorizada a operar en Miami, en Florida, Ujú. con el Ministerio de Educación de ahí. Ujú. Donde requieren todos los créditos, donde hacen la parte académica y tal. Entonces, ¿Cuántos alumnos tienes previsto tener para que sea ese modelo que tú quieres, que es un colegio pequeño, un poco elitista, en o el, muy elitista, internacional, etcétera? en el proyecto en sí, que no es en la práctica, el número es 80. Si tenemos más de 80, El número tenemos que óptimo. abrir Ujú. otro colegio. Vale. Porque 80 es un número que he llegado yo prácticamente medio arbitrariamente porque los niños no vienen solos, como he dicho. Claro, eso Entonces, serían 4 aulas, como, ¿no? En sí, torno pero a- es que las Claro, aulas no, el concepto de aula no hay un no concepto de funciona. aula, Ya. porque entonces lo que pasa es, y ahí viene la parte híbrida. Mm. Entonces, el niño, hay una cosa colectiva, el primer día o sea, la primera hora de la clase que nosotros, pues, hablamos, a veces es meditación, a veces uno habla, a veces hay una cosa de comunicación no violenta, a veces cualquier cosa, para empezar el día. Después, cada uno va pues a ver la computadora, oye, ¿qué me toca? Pues me toca matemáticas porque es lunes, primer periodo. Abre la plataforma, o sea, su computadora y se mete en esa clase. También hay profesores al lado diciendo, oye, ¿necesitas ayuda? Ah, no, pero es que esto no está, déjamelo, esta es otra forma y pum, pum, pum. Ya, ya. Se va interactuando. Después, sí, on situ, en el lugar, hay seminarios que son temas interdisciplinarios muy generales que se trabajan con varios profesores o adultos y chicos, un grupo grande de chicos, y se trabaja por 2, 3 semanas con algo muy concreto. Y después hay también, como hacen en la Universidad de Oxford, tutorías, que es un profesor y 4 o 5 estudiantes hablando de una materia, pero en general, porque yo puedo tener un chico que está haciendo cálculo, otro chico precálculo, otro chico preálgebra, pero se habla de matemáticas, casi la filosofía de matemáticas y por qué es importante y todo esto y las aplicaciones. Tal. Y después hay talleres, que el mismo nombre lo dice, que es donde están las artes, la música, y también el teatro y también los ejercicios de laboratorio que les manden en la parte online. ¿Y un colegio de ese tipo, con esas dimensiones, crees que sería viable económicamente? Sí, ¿Lo habéis estudiado ya para que? sí, es viable, inclusive uno puede vivir de eso, Ujú. pero no es viable
para gobiernos que quieren, gran escala, que quieren ganar dinero, Claro. o estas compañías que están comprando colegios tal. ¿Por Sí, qué? fondos y demás. Ni fondo. Porque se puede ganar y Sí, se puede ganar bastante sí, dinero, sí. pero sabiendo que cuando se te llena un centro de 80 estudiantes, tienes que abrir otro. Ujú. Que después los puedes relacionar y todo, pero tienes que abrir otro. Y tienes que abrir otro. Obvio, si yo tengo 10 de esos colegios o 20 de esos colegios, la administración es la misma, Ujú. ¿entiendes? A medida Sí. que voy abriendo más, pero el margen económico es muy pequeño. Claro. ¿Me entiendes? Pero es muy eficiente Ujú. porque les estoy dando lo que necesitan ellos, que para mí es lo importante. Pues eso yo veo como un modelo bueno, revolucionario, en cierto modo un poco utópico. Bueno, como colegio, pues todos sabemos que existen en el mundo, pues como tú has citado antes, varios ejemplos, colegios pues con modelos educativos peculiares o singulares. Pero bueno, choca un poco, ¿no? Y volvemos un poco al tema del libro, ¿no? Choca un poco con la realidad que estamos viviendo ahora mismo en la educación, no solo en España, sino a nivel internacional, y que nos remite a esos problemas, digamos, psicosociales o de salud mental, si quieres, o de bienestar del alumno, bueno, que hay que abordar de alguna forma, ¿no? En estos modelos educativos, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con la educación en el mundo desde ese punto de vista? La tecnología es indudable que ha impactado de manera tremenda, pero ¿qué podemos hacer para revertirlo, ¿no? Bueno, para revertirlo, la primera cosa que opino yo que se tiene que hacer es no solamente teóricamente que existe esa parte de entender que hay un problema, sino analizar cuál de todos los problemas, porque a lo mejor es un problema con muchas ramas, Que lo es. cuál es por ejemplo, sería analizar cuál es el denominador común Sí. de todos estos problemas o del tronco del árbol. Ujú. Y si es una... Y yo creo que tengo la respuesta. Yo siempre soy muy cauteloso a decir así. Sí, pero bueno. Pero creo que tengo la respuesta. Y la respuesta a eso es la desintegración y fragmentación que existe entre todas las piezas que hacen la comunicación. O sea, que hacen posible la educación. El ecosistema escolar, Entonces, lo primero que hay que arreglar es relaciones. Comunicación entre padres, profesores, Claro, alumnos, invitar a los padres, administración. a hacer colegios abiertos. Aquí quiere decir, bueno, tú eres un padre, qué tipo de padre eres y tal. Y una vez que hay todo digamos, unas cosas logísticas de la seguridad y tal, no sé cuántos, pues aquí eres bienvenido. Entonces, porque esto es parte tuyo. Claro. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque tu hijo está aquí. Sí, y eso que parece evidente no se está dando, porque Totalmente no. Efectivamente es esa fragmentación. Claro. Los profesores por un lado, los alumnos por otro. Claro. O sea, hay comunicación entre ellos. Hay colegios con rejas que no te dan los niños, que te dan los niños detrás de una reja. De alguna manera todos estamos acostumbrados, pero es bastante igual a cuando vas a buscar a una persona que sale de la cárcel. ¿De dónde te lo dan? Detrás de una reja. Y tú adentro no pasas nada. Entonces, obvio que lo que pasa dentro de una cárcel es diferente a lo que pasa dentro de un colegio. Pero si yo como padre, el colegio no me da autonomía, que es una de estas necesidades, por cierto, y sentido de pertenencia a tu comunidad, y simplemente deposito a mi hijo ahí y confío que tú sabes lo que haces, yo no digo que no sabes lo que haces, pero habla conmigo, porque yo lo veo. Compártelo conmigo, porque esto es una cuestión de dos. No, claro, no delegas en el colegio toda la educación de tus hijos, claro, sino que tú estás implicado en ella. Exacto. Y igualmente, el profesor ve cosas que yo no veo. Entonces, Cierto. Para esperar a 2 o 3 meses para una tutoría que me llame el profesor y que me diga, pues hemos descubierto esto, espera, ¿qué ha pasado en el interín? Y yo te podría a lo mejor ayudar. Entonces, primero lo que hay que hacer para llegar a tu pregunta es desmantelar todo como está y acercarnos a estos grupos que ahora mismo están peleados y están... Y los profesores, bueno, es que están quemadísimos. Sí, claramente. Conectar todos los grupos. Y entonces se conecta todo eso. Si eso se puede hacer, en mi juicio,
no me importa cómo se haga, pero se puede hacer con la implementación de la comunicación no violenta, Claro. que además es muy, muy clara y es muy, muy, ¿cómo se dice? Real. O sea, no es una fantasía ni es teoría, es práctica. Entonces, de esta manera se crean centros en los que todo vuelve al estudiante y el estudiante se beneficia. Claro. Sí. Porque no, te quería decir que hasta ahora ese modelo educativo que podemos llamar fallido, ¿no? que ha fallado sobre todo a los alumnos, y es lo que estamos viendo ahora, generaciones de alumnos, de chicos en edad escolar que han salido a la sociedad, digamos, pero con una serie de taras, tampoco quiero cargar la mano, pero que lo estamos viendo, ¿no? que tienen una serie de problemas, pues eso, emocionales o de salud mental, que en parte, no quiero echar toda la culpa al sistema educativo, lógicamente, pero en parte es producto de un modelo educativo para mí de alguna forma fallido, ¿no? Sí. Que no ha sabido atender a la peculiaridad, a la especificidad de cada alumno. Claro. Y eso se hace mirando todo el entorno. O sea, en vez de decir, una de las cosas que nos enseña este método es a no pasar juicio. O sea, si yo no sé, yo voy y pregunto y te muestro lo que observo. Pero entonces tú observa lo que ves, o sea, mire, pero también comunícamelo a mí. Y esto es una cosa que sé que es real y sé que funciona. Había un chico en WAB, en Western Academy of Beijing, que era coreano, que tenía 17 años, tal, que estaba en el último año de IB, no había sacado una nota menor que 7, que es la máxima, se estaba matando, tenía un estrés imponente y un día no se puede levantar de la cama. Y bueno, no pasa nada, pero físicamente el padre, después de 3, 4 días, se ve que el niño se levanta de la cama y empieza pues a vomitar, tiene ataques de pánico. Me llaman a mí, trabajo con esto y lo primero que fue es a trabajar con el padre, porque yo no tenía la información de qué pasa después. Entonces, y después de mucho tiempo, nos dimos cuenta de que el padre no le ponía presión para nada. La madre tampoco. Eran coreanos muy abiertos a la psicología y todo, que es muy difícil. Ahora se está abriendo, pero son muy, 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 muy cerrados a cualquier cosa de salud mental. Y fue a través, pero fíjate yo, si yo hubiera sido un profesor o un consejero o yo mismo, podría haber dicho, pues esto es claro, coreano, familia coreana, muy prominente trabajando en China. Le están empujando a este niño y lo están matando. Y no era él el que se metía a la Era él que se metía. ¿Entiendes? Entonces, claro, los tres, mamá, papá, yo, y también parte de mi equipo, trabajando con el problema del niño, para ver qué pasaba, y pasaba porque cosas que él había aprendido a través de sus viajes en Corea, de sus compañeros en Corea que había dejado lo que estaban haciendo y cómo él se sentía que nunca iba a llegar a lo que estaban haciendo por lo que estaban aprendiendo en el contenido. Entonces, ¿entiendes? Entonces, una cosa tan fácil podría haber sido una pérdida, lo perdíamos así. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces es eso, es ver sin juicio. Yo no sé quién eres, lo único que sé es que eres coreano. Bueno, porque lo eres, vale, genial. Pero eso no está bien, no está mal, no quiere decir que seas esta persona o la otra persona. Pero los humanos tendemos, y me pongo yo también en la lista, a hacer eso. Entonces, pero con eso no se puede eficazmente llegar a solucionar problemas en la cara. Entonces, primero das las herramientas de cómo hacerlo a estos grupos y después dicen, vengan todos juntos y vamos a crear algo donde vosotros sois, o sea, estamos todos en lo mismo. Sí, nada. Sí, no, pues me parece interesante, ¿no? Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pero por finalizar, ¿no? Es decir, que, bueno, es un modelo interesante, me parece que se puede trasplantar o aplicar a cualquier sistema educativo,
creo que es urgente intervenir a ese nivel para evitar esa fragmentación de la que has hablado y que me parece un poco el eje de tu conversación, la fragmentación que existe entre los distintos agentes, ¿no?, por llamarlo así, implicados en la educación, y que volvamos a tener, de alguna manera, comunidades educativas unidas, comunicadas, interrelacionadas, responsabilizadas de la tarea de educar, y que en definitiva pues esto beneficie al alumno, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, pues esto y mucho más es lo que cuentas, ¿no?, en La Escuela Silenciosa, Aníbal, que es el libro que has publicado y que, bueno, pues me parece interesante para conocerlo y para que todos pues nos impliquemos de una manera más efectiva en que mejoren los sistemas educativos y que ahora pues de alguna manera están fallando, ¿no? Y no queremos que fallen porque son generaciones enteras de chicos que están, ya digo, saliendo a la sociedad sin los resortes, ¿no?, o con los resortes dañados para afrontar sus distintas responsabilidades. Así que, Aníbal Bogliazzini, muchísimas gracias por tu No, participación en el podcast y, bueno, ojalá tengamos ocasión de seguir profundizando en tu teoría, ¿no? cuando queráis, estoy a vuestra disposición y muchísimas, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y encantadísimo. Muchas Igualmente, gracias. gracias, encantado.